Hola, ¿te pasa que sabes lo que tienes que hacer, pero igual no lo haces? Sabes que te conviene moverte más, estudiar, emprender, cambiar de trabajo, dejar una relación que no te suma, poner límites, ordenar tus finanzas, cuidarte. Pero aparece esa voz. Mañana, cuando esté listo, cuando tenga más ganas, cuando se me pase esta etapa. Y lo peor es que no quieras cambiar, es que tu cerebro está diseñado para evitar el cambio, incluso cuando el cambio es bueno para ti. Hola, soy Frederick. En este canal hablamos de disciplina real, hábitos, mentalidad y acción sin humo. Y antes de empezar, una cosa rápida. Suscríbete si te interesa este tipo de contenido práctico, directo y aplicable. Así te llegan los próximos videos y apoyas el canal. Hoy vamos a hacer algo muy concreto. Te voy a dar un mapa para salir de la zona de confort sin depender de motivación. Porque la motivación es inestable, la estructura no. 1. La verdad incómoda. La zona de confort no siempre es cómoda. Mucha gente imagina la zona de confort como un sofá, tranquilidad, calma. Pero en la vida real, muchas veces tu zona de confort puede ser estrés crónico, procrastinación, relaciones que te desgastan, un trabajo que odias, hábitos que te apagan. ¿Por qué eso sería confort? Porque es familiar. Es predecible. La zona de confort es, en realidad, la zona de lo conocido. Aunque sea doloroso, tu mente dice, esto ya lo sé manejar. En cambio, lo nuevo, aunque sea mejor, es incierto, y el cerebro interpreta la incertidumbre como riesgo. Entonces, primera reprogramación mental. Salir de la zona de confort no se trata de buscar incomodidad por masoquismo. Se trata de ampliar lo que eres capaz de hacer sin pelear contigo mismo. 2. ¿Por qué te cuesta actuar? ¿Y por qué no es falta de fuerza de voluntad? Vamos a bajarlo a tierra con 3 razones muy humanas. Razón 1. Tu cerebro ahorra energía. Tomar decisiones cansa. Empezar algo nuevo cansa. Por eso, si el plan es grande, tu cerebro va a intentar optimizar y te va a tirar frases como, hoy no hace falta. Igual no es tan importante. Mejor cuando tenga tiempo. Todavía no sé lo suficiente. No es que seas débil, es que tu cerebro quiere sobrevivir gastando lo mínimo. Razón 2. Miedo social, aunque no lo admitas. A veces no te da miedo el gimnasio, te da miedo sentirte observado. No te da miedo publicar, te da miedo el comentario. No te da miedo emprender, te da miedo que te vaya mal y quedar como el que lo intentó y fracasó. Hay un miedo enorme a equivocarte, quedar expuesto, decepcionarte, confirmar dudas internas. Y eso puede paralizar más que cualquier pereza. Razón 3. Recompensas rápidas versus recompensas lentas. Las malas costumbres suelen dar recompensa inmediata. Scroll infinito, comida ultraprocesada, compras impulsivas, series, lo dejo para después. Las buenas costumbres dan recompensa diferida. Salud, autoestima real, dinero, habilidades, libertad. Y la mente, si no la entrenas, elige lo inmediato. Conclusión. Si estás esperando a sentirte motivado, estás jugando un juego perdido. Hay que diseñar un sistema donde actuar sea más fácil que no actuar. 3. El error número 1. Intentar cambiar de golpe. Y luego odiarte por no sostenerlo. Este es el ciclo típico. Te inspiras. Te prometes un cambio radical. Lo sostienes unos días. Te cansas. Vuelves a lo anterior. Te culpas. Dices, no tengo disciplina. No es falta de disciplina, es mal diseño. Salir de la zona de confort no es un salto, es una expansión gradual. El objetivo no es ser un héroe 2 días, es ser una persona que se mueve cada día, aunque sea poquito. 4. Nuevo marco. Incomodidad dosificada, progreso inevitable. Te lo dejo en una frase. Haz cada día algo ligeramente incómodo, pero claramente sostenible. Ligeramente incómodo igual te saca del automático. Sostenible igual lo puedes hacer incluso en un día malo. Si lo que planeas te da pánico o te bloquea, quizá es demasiado grande. Si te da igual y no te desafía nada, quizá es demasiado pequeño o no tiene sentido. Buscamos la zona media. Me cuesta, pero puedo. 5. Herramienta número 1. El paso mínimo ridículo, pero efectivo.
La gente abandona porque pone la barra demasiado alta al inicio. Tu objetivo es crear un inicio tan fácil que tu cerebro no pueda negociar. Ejemplos: hacer ejercicio, 5 minutos de movilidad más 10 sentadillas. Leer, 2 páginas. Estudiar, 5 minutos más un ejercicio. Trabajar en mi proyecto, abrir el documento y escribir 3 líneas. Ordenar mi vida, ordenar un cajón. Y ojo, el paso mínimo no es el objetivo final, es la puerta de entrada. Cuando la puerta de entrada es fácil, de repente aparece algo que no estaba antes: inercia. Y con inercia, muchas veces haces más de lo mínimo sin forzarte. Pero incluso si solo haces lo mínimo, ganaste algo más importante. No rompiste la identidad de yo cumplo conmigo. 6. Herramienta número 2. Diseña tu entorno, antes de pedirte fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es limitada, el entorno no. Si quieres cambiar hábitos, cambia fricciones. Haz fácil lo bueno, haz difícil lo malo. Ejemplos prácticos para vida real. Menos móvil. Desactiva notificaciones. Saca apps adictivas de la pantalla principal. Pon el móvil lejos cuando trabajas. Carga el móvil fuera del dormitorio si puedes. Comer mejor. Deja fruta, agua visible. Prepara opciones simples. No compres gatillos si sabes que caes. Entrenar más. Ropa lista desde la noche anterior. Rutina corta definida. Lugar preparado. Esterilla, mancuernas, lo que uses. Dormir mejor. Baja luz por la noche. Rutina de apagado. Pantalla fuera de la cama. No se trata de ser fuerte, se trata de ser inteligente con el sistema. 7. Herramienta número 3. Planes sí entonces, disciplina automática. La mayoría falla porque depende de decisiones en el momento. Mejor, convierte tu conducta en un reflejo. Formato: si pasa X, entonces hago Y. Ejemplos: si termino de comer, entonces camino 10 minutos. Si abro el portátil, entonces 10 minutos de foco sin distracciones. Si me siento ansioso, entonces 10 respiraciones lentas y escribo una acción. Si llego a casa, entonces 5 minutos de orden antes del descanso. Si me da pereza entrenar, entonces hago solo el paso mínimo. Esto le quita poder al hoy no estoy con ganas, porque ya no es una negociación, es un protocolo. 8. Herramienta número 4. Cambia la identidad, no solo la meta. Muchos dicen, quiero bajar de peso, quiero ganar más, quiero aprender inglés. Y está bien, pero la forma más potente es identidad. Soy alguien que entrena. Soy alguien que cumple lo que se promete. Soy alguien que aprende cada día. Soy alguien que hace lo difícil en pequeño. Pregunta clave: ¿qué haría hoy la persona que quiero ser? Y luego lo aterrizas con un paso mínimo, no con un discurso, porque la identidad se construye con evidencia. Acción pequeña repetida igual a evidencia. Evidencia igual a autoestima real. 9. Salir de la zona de confort no significa vivir incómodo todo el día. Esto es importante para el público hispanohablante porque a veces caemos en dos extremos. O me exijo demasiado y me quemo, o me perdono todo y no avanzo. Un modelo sano es momentos de esfuerzo intencional, momentos de descanso intencional. Descansar no es fallar. Fallamos cuando descansamos como escape y luego nos castigamos. La clave es que el descanso sea parte del plan, no una fuga. 10. La regla de oro para no abandonar. Nunca 2 veces seguidas. Te lo digo claro, vas a fallar días. Eso es normal, vida real. Lo que destruye el progreso no es fallar un día, es fallar y convertirlo en historia. Ya está, lo arruiné. Soy así, no tengo disciplina. Regla: no falles 2 veces seguidas. Si hoy no entrenaste, mañana haces el paso mínimo sí o sí. Si hoy comiste mal, mañana vuelves al plan básico. Si hoy procrastinaste, mañana 10 minutos de foco sí o sí. Esto mantiene viva la identidad. 11. ¿Cómo lidiar con la procrastinación sin guerra interna? Procrastinar casi nunca es pereza. Es miedo, saturación, falta de claridad, tarea demasiado grande, recompensa demasiado lejana. 3 soluciones directas. 1. Define el siguiente paso en 10 palabras. No trabajar en mi proyecto, sino escribir el título y 3 puntos del guión. 2.
Reduce el tamaño hasta que no dé miedo. Si una hora te bloquea, haz 5 minutos. No por conformismo, sino por arranque. 3. Quita distracciones por un rato corto. No necesitas disciplina de monje. Necesitas bloques cortos donde tu cerebro no tenga salida fácil. 12. El diario de incomodidad. Práctica simple y muy poderosa. Esta práctica funciona genial porque vuelve el cambio medible. Haz una lista de 15 incomodidades pequeñas que mejoran tu vida. Por ejemplo, enviar ese correo pendiente, llamar para resolver un trámite, pedir un presupuesto, publicar un video o un post aunque no esté perfecto, pedir feedback, decir no a algo, 10 minutos de ejercicio, 20 minutos inmóvil, ordenar una zona, preparar comida simple, revisar gastos, escribir una página, practicar 10 minutos un idioma, hablar con alguien que te intimida, con respeto, ir a dormir a una hora razonable. Cada día eliges una. Si lo haces, ganaste el día, aunque el resto haya sido normal. Esto entrena algo clave: tolerancia al malestar. Y la tolerancia al malestar es la base de cualquier transformación. 13. El mito de cuando tenga ganas. Un momento. Si tú solo actúas cuando tienes ganas, entonces tu vida la controla tu estado de ánimo. La libertad real es hacer lo correcto incluso cuando no apetece. Y eso no se logra con frases motivacionales. Se logra con paso mínimo, entorno, protocolos y entonces, consistencia, identidad. La motivación puede venir después. De hecho, muchas veces llega después. 14. ¿Cómo usar el miedo como brújula, sin volverte imprudente? El miedo tiene dos caras. Miedo sano, te protege de riesgos reales. Miedo de crecimiento, aparece cuando estás por mejorar. Una forma práctica de distinguirlos. Si el miedo te protege de un peligro real, ajusta el plan. Si el miedo aparece por exposición, vergüenza o ¿y si no soy suficiente?, probablemente es crecimiento. Ejemplos de miedos de crecimiento. ¿Y si me ven y me da vergüenza? ¿Y si no soy bueno? ¿Y si me critican? ¿Y si fracaso? Ese miedo no se elimina pensando, se elimina actuando en pequeño. No necesitas valentía total, necesitas 20 segundos de valor para empezar. 15. Lo que nadie te dice. Cambiar hábitos es negociar con tu yo futuro. Tu yo de hoy quiere alivio, tu yo futuro quiere resultados. El truco es hacer un pacto. Hoy hago algo pequeño, mañana recojo el fruto. Y con el tiempo, tu yo futuro se convierte en tu yo presente. Pero al principio tienes que construir confianza contigo mismo. Y esa confianza se construye así. Promesas pequeñas más cumplidas. 16. Plan simple para aplicar desde hoy, sin volverte loco. Te propongo un plan de 4 pasos. Paso 1. Elige una sola área clave. Una, no 5. Salud, movimiento, comida, sueño, trabajo-estudio, finanzas, relaciones y límites, orden-organización, aprendizaje. Paso 2. Define tu paso mínimo. Que sea tan pequeño que puedas hacerlo, cansado, con poco tiempo, sin ganas. Paso 3. Diseña tu entorno. Reduce fricción, aumenta accesibilidad. Paso 4. Crea un protocolo sí entonces, para que no dependas del estado de ánimo, y añade la regla: no fallar 2 veces seguidas. 17. Ejemplos completos para que lo veas aplicado. Voy a darte varios paquetes listos, porque mucha gente se queda en la teoría. A. Si quieres empezar a entrenar. Paso mínimo: 5 minutos de movilidad más 10 sentadillas. Entorno: ropa lista, música preparada, esterilla a la vista. Sí entonces. Si me cambio de ropa, entonces hago el paso mínimo. Regla: no 2 días seguidos sin hacerlo. B. Si quieres estudiar o aprender una habilidad. Paso mínimo: 5 minutos más un ejercicio. Entorno: mesa limpia, materiales listos, móvil lejos. Sí entonces. Si abro el portátil, entonces 10 minutos sin distracciones. C. Si quieres dejar el exceso de redes. Paso mínimo: 20 minutos sin móvil al día. Entorno: apps fuera, notificaciones off. Sí entonces.
Si me siento a trabajar, entonces móvil en otra habitación. D. Si quieres mejorar finanzas. Paso mínimo. Anotar gastos del día. Entorno, app o libreta lista. Sí, entonces. Si termino de cenar, entonces registro gastos. E. Si quieres orden y claridad mental. Paso mínimo. Ordenar una superficie 3 minutos. Entorno, bolsa de basura y caja pendiente a mano. Sí, entonces. Si llego a casa, entonces 3 minutos de orden. La idea es que veas el patrón. No es motivación, es ingeniería. 18. Lo más importante. No necesitas una vida perfecta para empezar. A veces esperamos más tiempo, más energía, menos problemas, más apoyo, más claridad. Pero la vida rara vez te da condiciones perfectas. El progreso real es el progreso que haces con vida real. Con estrés, con trabajo, con familia, con días malos, con dudas. Por eso el paso mínimo es tan poderoso. Se adapta a tu vida. 19. Cierre. El mensaje que quiero que te quede. Salir de la zona de confort no es convertirte en otra persona de un día para otro. Es esto. Hacer una acción pequeña, repetida, incluso sin ganas, hasta que lo nuevo se vuelva normal. Tu zona de confort no se rompe, se expande. Y el cambio no se siente como una película épica todos los días. A veces se siente aburrido, simple, repetitivo. Y justamente por eso funciona. Llamado a la acción más suscripción final. Si este video te ayudó, suscríbete al canal. Soy Frederick y acá vamos a seguir trabajando hábitos, disciplina y mentalidad con herramientas prácticas, aplicables para tu vida diaria. Ahora quiero leerte. En los comentarios, escribe qué hábito quieres cambiar y cuál será tu paso mínimo a partir de hoy. Si puedo, te respondo con una sugerencia para hacerlo todavía más fácil de sostener. Nos vemos en el próximo video.